Vamos a tratar en esta oportunidad del capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Probablemente este es el capítulo que mejor conocen y más quieren muchos lectores del Nuevo Testamento. Se ha dado en llamar el Evangelio dentro del Evangelio. Quizás, además de pasajes como Juan 3:16 y otros textos tan emblemáticos del Evangelio, este haya sido el pasaje, el capítulo completo más usado para predicar el Evangelio y quizás con mayor fruto, ¿no es cierto? Porque tiene una capacidad de abarcar situaciones que vamos a ir viéndolas de a poco. Y además contiene una síntesis de las buenas noticias de Cristo vino a traer. Leamos entonces la primera parte de este capítulo. Dice el versículo 1 del capítulo 15 de Lucas: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llevar a casa, reúne a los amigos y vecinos, diciéndole: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El primer versículo dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. En el capítulo anterior, versículo 25, dice: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, etcétera, etcétera. No hay duda que la atracción de la persona del Señor y su mensaje hacía que le siguieran multitudes, como sabíamos en el Sermón del Monte, cuántas personas, 5.000 sin contar las mujeres y los niños. Evidentemente, el poder del Evangelio que transmitía el Señor, las buenas noticias en su persona, era el que más traía atención de aquellos que le rodeaban. Fijémonos bien este detalle, hermanos. Entonces, versículo 3, él le refirió esta parábola. Todo el capítulo es una sola parábola. No son tres parábolas porque no lo anticipa así el Señor, más porque tienen las tres un mismo propósito, un mismo contenido casi, con distintos ángulos de enfoque de la situación. Vamos a ir viendo que en el primer caso es un pastor que busca la oveja que se ha perdido. En el segundo es una mujer que busca una moneda que se ha perdido dentro de la casa. Y por último es un padre que espera el regreso de un hijo que se le ha dado en llamar hijo pródigo o perdido. Aunque completando el versículo vemos que quizás los dos hijos eran de la misma categoría. Esta parábola surgieron en una situación determinada. Los escribas y los fariseos siempre estaban cuestionando al Señor, quitándole el rédito del éxito que tenía con el público que le rodeaba. Se escandalizaban porque justamente el Señor se rodeaba de pecadores, según la expresión que usaban los fariseos y los escribas. Los fariseos ponían en la misma categoría a todos los que no cumplían todos los detalles de la ley tradicional y los llamaban la gente de la tierra, o sea, como si ellos fueran celestiales, ¿eh? Y había una barrera infranqueable entre dos clases de personas. El permitir que una de sus hijas se casara con un hombre que no era seguidor de los preceptos y cuidadoso de las leyes de Dios, para un fariseo dejaba indefensa y a merced del destino negro que le podía pasar a aquel que no seguía las enseñanzas que a ellos mismos les costaba seguir, como mismo el Señor le decía muchas veces. Eh, Decía al final del versículo, de la porción que hemos leído: y les digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente
Sin embargo, quizás la expresión de los fariseos, no registrada en la Biblia, pero sí por los comentarios paralelos, era que los fariseos se jactaban de la perdición de aquellos que no seguían las normas y los preceptos que ellos querían inculcar al pueblo. Un fariseo era prohibido hospedarse en casa de un hombre que no fuera cuidadoso de las normas. Tenía prohibido hasta donde era posible ningún trato con él. O sea, no eran personas que se acercaran al pueblo, al necesitado, al hambriento, al pobre, al enfermo. No solamente eso, sino que además eran personas que solamente aceptaban a aquellas personas que en cierta manera a ellos lo favorecían. El ejemplo que el Señor pone como de un pastor no era tan romántico como lo vemos ahora. Un pastor de ovejas lo vemos en muchas fotografías y o pinturas, y es muy atractivo verlo al pastor en su colorido del campo, rodeado de ovejas. Sin embargo, esa tarea no era apetecible, simplemente porque la persona una vez que volvía a su casa y se rodeaba de sus familias o de sus vecinos, olía como el ganado que estuvo cuidando, sea vacuno, sea de ovejas, ¿no es cierto? No era nada agradable. Por lo tanto, el Señor igualmente, como la mayoría, muchas veces los rebaños no eran solamente de un pastor, a veces el rebaño podía ser de varios dueños o una comunidad, y los pastores se turnaban para su cuidado. Y frente a las inclemencias del tiempo, las noches muy frías, como ocurre en Palestina, y también los días muy calurosos, o sea que prácticamente eran personas que corrían el riesgo muy fácilmente de enfermarse, ¿no es cierto? Pero el pastor era responsable de la oveja. Por eso Jesús, cuando habla de él, enseña que era capaz de dar su vida por ella. ¿Por qué? Porque se enfrentaba como el caso de David, con osos, con leones, fieras del desierto, y evidentemente tenía que enfrentar eh, para salvar la vida de las ovejas, cualquiera sea ella. Y también a veces recorrer lugares escarpados donde la oveja se introdujo o bajó y no pudo subir. Era fácil que se desbarrancaran, quedaran heridas, por eso se habla mucho de la perniquebrada, que a veces, especialmente, a veces hay pastores, dicen algunos, que quebraban las piernas de las más traviesas que se alejaban del rebaño, ¿no es cierto? No hay duda que lo que el Señor pintó acerca de el resultado de la elección de una oveja para seguirla y buscarla, comparada con las almas, hacía ver que así como un pastor se regocijaba, él con sus familiares y amigos por haber encontrado la oveja perdida, que quizás fue por muchas horas, puso su rebaño, lo volvió al lugar de siempre, al redil, y salió a buscarlo. No es que dejó el rebaño en el desierto y buscó por ahí nomás, que se dio cuenta que estaba perdida y que si dejaba el rebaño por allí podía llegar también a extraviarse otra más. Y volvía quizás a altas horas de la noche o quizás al otro día, no se sabe, pero arriesgaba su vida por una oveja, o era responsable de ella, ¿no? Eh, lo más importante es el resultado y la comparación que el Señor hace. Enseguida trae a colación la expresión que tenían los fariseos para con la gente que rodeaba al Señor. En Mateo también, capítulo 26, 21, 20, 32, justamente cuando Juan el Bautista predicaba, los que lo seguían, los que le creyeron, eran publicanos y ahí mismo dice rameras. Y vosotros no lo hicisteis, decía el Señor a los fariseos. Por eso ellos van delante de vosotros en el reino. Evidentemente, el ejemplo este habla de que a una persona que Dios considera perdida, sin embargo, Él la ama y la busca.
Eso es el maravilloso mensaje del Evangelio, que no abandona a aquel que se perdió. Sabe que se perdió quizás por su confianza. Se sabe que las ovejas tienen poca capacidad de orientación, son muy ingenuas, muy crédulas de nada, de todo. Donde hay un pasto, no importa dónde esté ese pasto cercano, pero si es apetecible ese pasto lo va a buscar. No tiene la mirada muy elevada, siempre mirando el piso, y eso es donde ocurrían los accidentes que muchas veces perdían su propia vida, ¿no es cierto? Muchos rebaños eran comunes, como decíamos, a la comunidad y eran pastoreados por muchos de ellos. Esa es la escena del cielo que pintó Jesús. Así es como es Dios. Dios se alegra cuando se encuentra a un pecador que se había perdido. ¿Y cómo se alegra el pastor cuando vuelve a encontrar a la oveja que se había perdido? Estaba pensando, hermano, qué detalle, ¿no? Que Dios nos conoce en forma individual. Hoy estaba hablando con un joven y la ciencia ha descubierto la forma de identidad que Dios nos ha dado. Una de las primeras cosas que se descubrió fue las huellas digitales. Luego, aunque no es individual, el grupo de sangre que tenemos. Luego se estudió el ADN único, que también vincula con el grupo familiar, aunque las huellas digitales no. Y también se ha detectado que el iris de los ojos no es igual de un hombre, de una persona para con la otra, por eso se usa también para identificación. Así como ahora hay cajeros automáticos que uno puede sacar dinero simplemente con la huella digital que haya registrado en el banco, para lugares más sofisticados, más seguros, usan la lectura del iris. O sea que fíjense, hermanos, cómo Dios se ocupó de que cada uno de los miles de millones de personas tuviesen su inequívoca individualidad. Huellas digitales, ADN, el iris de los ojos. ¿Cómo Dios no nos va a conocer a nosotros? Y saber en qué condición espiritual estamos. Y más cuando alguien que fue creado a su imagen y semejanza, como cualquier persona que así ha sido hecha, el Señor lo busca hasta encontrarlo. Evidentemente, hermanos, sepamos una cosa, y lo repite Pablo, Dios nos mandó predicar, sembrar la palabra, regarla y esperar. Esperar en oración cuando damos testimonio, porque el crecimiento lo da el Señor. No podemos hacer que la semilla germine. A veces cuando éramos niños nos daban a trabajar y a germinar un poroto en un vaso con un secante y un poco de arena o algodón adentro húmedo. Y estamos ahí mirando permanentemente el poroto a ver en qué momento explotaba el crecimiento, ¿no? Pareciera ser que a veces quisiéramos apurarlo, y no se puede apurar una semilla, tiene su tiempo, y cada semilla tiene su tiempo. Eh, el segundo pasaje lo encontramos a una mujer. El primer pasaje es de un hombre, un pastor. Y prestemos atención, hermanos, a esta figura. El Señor siempre se identificó como pastor, siempre. Que vino a buscar lo que se había perdido. ¿Mm? O sea, la primera escena, el primer capítulo de esta parábola es el Señor Jesús como hijo buscando a las almas perdidas. La segunda ya es una mujer en una casa. Y dice la palabra en el versículo 8, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Primero era una oveja encontrada.
Y esa oveja, el Señor la compara con el pecador. En este caso es una moneda. Y es interesante que la moneda se pierde en la casa. La dracma tenía dos valores. Un valor intrínseco, que era lo que se ganaba por un día de trabajo intenso, pero también, y como se ganaba, se gastaba, no había capacidad de ahorro. Esto es algo importante de saberlo. Por eso, si esa mujer perdió una dracma, eso le iba a costar un día de comida y algo más. Se vivía muy al día, muy justo. Pero la otra podía ser que formara en ella un collar, una diadema, y tenía 10 dracmas. Era también como un anillo de compromiso, y al no tenerla completa no podía tener acceso al matrimonio. Así que había dos oportunidades perdidas, una la posible alimentación y otra la posibilidad de cambiar su vida a través de un acto nupcial, aunque representaba un día de trabajo, era mucho. No se podía reemplazar por otra cosa. Pero es interesante que esta moneda, por más que se había perdido, no perdió su valor. Podía estar llena de polvo, podía estar debajo de un mueble, que no estuviera a la vista, que no se supiera dónde estaba. Y algunos comentan que esta porción de la parábola del capítulo 15 nos habla de el creyente perdido en la iglesia. Imaginémonos esto: alguien que ha sido ganado por el trabajo de la obra de Cristo, que tiene su brillo natural, su valor, su identificación, que tiene un propósito en la vida. Sin embargo, se desprende de la comunión, de la diadema, y está como perdido aún dentro de la casa, dentro de la iglesia. Y algunos piensan, hermanos, que este pasaje está hablando de los cristianos que están en la iglesia, pero su mente está en otro lado. No brilla. No brilla no por algo personal, que tenga algo que destacar en sí mismo, sino por el servicio que pueden prestar al Señor y a los hermanos. Y es el Espíritu Santo que siempre está tratando de convencernos, hermanos, de despertar a una vida de devoción, de entrega al Señor y de disposición para servir a Dios y servir a los hermanos. Y evidentemente, Dios nos ha dado dones a todos, dones y talentos. Talentos que hemos heredado, que hemos aprendido, y dones que el Señor ha dado espiritualmente a cada uno de nosotros. Y a veces nos sorprenden, ¿verdad? Que vemos especialmente a los jóvenes que toman nuevas actividades y cómo se desenvuelven con sus talentos, pero también con sus dones. Y hermanos, el propósito de Dios es darnos brillo para Él, ser luces para Él en la iglesia. Que seamos de bendición para los hermanos y también fuera de la iglesia para aquellos que no conocen a Cristo. El Espíritu Santo que está en nosotros es aquel que podemos apagar en la vida espiritual. No dejar que Él brille, que Él domine, que Él aconseje, que Él nos cuide, que nos acompañe y vivir la vida como a nosotros nos parece. No estamos pensando en nadie en particular, tenemos que pensar en nosotros mismos. Que no nos desprendamos de la comunión, sepamos que para Dios tenemos un gran valor, hemos sido comprados a precio de la sangre de Cristo. Y evidentemente, aquel que está en nosotros hoy, el Espíritu Santo,
es aquel que está queriendo trabajar cada vez más para poder brindar un mejor servicio, una mejor obediencia al Señor y una mejor utilidad para la iglesia y para el mundo. Pero dice, también dijo, pasando a la tercera etapa, la más interesante, la más larga, quizá la más conocida también de todas, y la más predicada. A veces se ha tomado simplemente el pasaje de esta porción de Lucas 15, versículo 11 hasta el 32, para predicar el Evangelio y no las otras facetas. Dice la palabra, y también dijo, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolos todos, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado y vino una grande hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, le fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Quizás esta sea la parte central del capítulo, hermano. Y evidentemente hay muchos aspectos que podemos desconocer. A mí me maravilla Lucas. Lucas no fue testigo, como los discípulos, o como fue testigo Juan o Mateo, y aún Marcos, en su parte, aunque era muy joven. Sin embargo, como mismo le habla a Teófilo en el comienzo de este evangelio, como en el comienzo de los Hechos de los Apóstoles, tiene una capacidad de investigación extraordinaria. Y así como este capítulo en la boca del Señor y en la escritura de Lucas es considerado literalmente una de las obras más grandes de la literatura, este simple capítulo. La fórmula de la narrativa, dicen los especialistas. Y aquí hay cosas que son sumamente atractivas. No sabemos los pormenores, evidentemente aquí se habla del padre, no se habla de la madre. Habría un derecho del hijo menor, ya cumplida la mayoría de edad, en pedir un adelanto de la herencia que le correspondía. Y así fue como el padre no trató de convencerlo de que se quedara, por lo menos en el escrito, y se fue. Y vemos cómo el Señor mismo estaba hablando y diciéndole a ellos que allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. No nos olvidemos que es una parábola, evidentemente, pero es algo que nos muestra mucho de muchos creyentes que dejan la iglesia. Son hijos de Dios. Nunca dejaron de ser hijos. Ustedes saben, hermanos, que cuando uno habla con alguien que está apartado, hay que hacerlo con mucho tacto, hay que hacerlo con mucho cuidado, para no hacerle sentir que estamos hablando desde un estrado, de un lugar superior, sino acercarnos como hermanos, quizás los mayores como padres o madres.
pero hacer sentir que en la iglesia, además del Señor, también esperan los hermanos, que no son mejores que aquel que se ha apartado, ante una particular bendición y protección de Dios, que en unas circunstancias, ¿no es cierto?, verdad que cantamos a veces, ¿dónde estaría yo si no te hubiese conocido, Señor? ¿Y dónde estaría yo si en algún momento, Señor, tú no me hablaste por algún mensaje especial, por una lectura, por un libro, por un hermano? Y me hizo frenar aquellos sueños de vivir la vida, aunque yo era un hijo tuyo. Hermanos, lo que esté viviendo cualquier hijo de Dios, fuera de la iglesia, lo podemos estar viviendo, haber vivido nosotros. Hay dos cosas que tenemos que hacer, dar gracias a Dios porque aún con nuestras debilidades y flaquezas estamos en la iglesia compartiendo la comunión con los hermanos. Y también para rogar por aquellos hermanos que a veces creo que, como decíamos antes, o quise decir antes y no lo completé, ¿cuál es el por qué no vuelven? El por qué no vuelven algunos hermanos. Y el pensamiento que más llena sus corazones es cómo voy a ser recibido. Pero a veces como el que está apartado tiene menos contacto con Dios, quizás se apartó de la palabra, de la oración, de algún diálogo con algún otro creyente, pensará, ¿cómo me recibirán? Y yo no he leído la segunda parte, hermanos, de esta tercera historia de la parábola, la del hermano mayor. Imaginó cosas que el hermano menor pudo haber hecho. Y vaya a pensar uno, ¿por qué pensó eso? Y uno puede llegar a pensar, no estará proyectando las ideas que él tuvo, porque nunca se sintió hijo de lleno. Nunca se sintió que lo que estaba en la casa era todo de él, como el mismo joven que se fue, lo interpretó, había una parte de la herencia que le correspondía. Y este otro creo que vivía más fuera de la casa que el mismo hijo pródigo, que el mismo hermano menor que se apartó. Siempre estuvo pensando más en sus amigos, que no eran creyentes, que no eran hijos, que en su propio hogar. Por eso, hermanos, a veces tenemos que pensar, si nos hemos cruzado con alguien que se ha apartado, pensemos que no seamos nosotros el impedimento para que vuelva por la forma en que le hemos querido predicar y atraerlo al redil. Eso lo hace el Señor, lo hace el Espíritu del Señor. ¿Y cómo lo hace el Señor? Fíjese en el Hijo, volviendo en sí. El que está apartado está fuera de sí, espiritualmente. Y solamente el recuerdo del amor del Padre por aquellos que no son hijos. Más, ¿qué puede recordar a alguien que se apartó? El amor que muchos creyentes tuvieron por aquellos vecinos que tenían necesidad y los socorrieron y están con ellos buscándole de ayudarle, darle alimentos, darle socorro, darle consejo, aunque no son hijos. Era el trato que el padre le daba a sus jornaleros, un bienestar. Eso lo quiso volver, hermanos, al hijo pródigo. El padre, el amor del padre, la forma de ser del padre. Y creo que, ¿cómo volverán aquellos que se han apartado? Nosotros somos como dice la palabra, ¿no? Jesús es la luz del mundo. Pero Jesús nos dice a nosotros, vosotros sois la luz del mundo. Y nosotros somos la figura del Padre y del Hijo en la tierra. Somos, sí, los representantes de Dios a través de su Espíritu en el mundo para predicar la palabra y dar la mejor imagen al mundo. ¿Por qué la gente viene a Cristo?
porque ha visto que un creyente que le está hablando tiene una vida diferente, cambiada por el poder de Dios. Y frente a sus conflictos y a sus necesidades, viene a la iglesia o acepta una invitación, porque quien se la hace vive una vida diferente. Y así, hermano, sería, qué hermoso sería, porque a veces uno piensa, y yo le he preguntado a familiares de alguno que se ha apartado, ¿ha habido alguien que ha sido un motivo en la iglesia para que se apartara, o para que dejara de venir, o que se fuera de la iglesia? No voy a decir la respuesta. Pero hermanos, quizás yo pueda ser un motivo, ya que aquellos que están apartados, que me conocen y me ven, no piensen en regresar. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Demos gracias a Dios que como ovejas perdidas, Cristo vino a buscarnos y salvarnos. Demos gracias al Señor que en un momento de la vida, como miembros de iglesia, el Espíritu Santo nos encontró, nos hizo brillar en poco o mucho para poder ser mejor servicio para Dios y para los hermanos. Y sea un hermano que se ha apartado en nuestro fervor por las almas y nuestra demostración de amor si nos cruzamos con la persona, el no tener una mirada de señalamiento, sino de amor y de ternura, como el pastor tuvo por las ovejas, y la mujer ese deseo de encontrar la moneda, que la enriquecía, pero también la alimentaba. Que otros puedan ver en nosotros hermanos atractivos para volver al Señor. Recordémonos, hermanos, que esta parábola representa al Señor Jesús en el pastor. Representa al Espíritu Santo en la mujer que busca la moneda dentro de la casa. Y representa al Padre que siempre está esperando que sus hijos vuelvan a su casa. Que Dios bendiga su palabra.